Yo no sabía. En esa, al aire. Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Los Confinados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente ustedes conocen y acá en las redes pues es muy polémico. Es el concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático. Concejal, buenas noches y bienvenido a Los Confinados. Buenas noches a todos, buenas noches Cata, buenas noches a todos los que nos acompañan acá en esta sala virtual y pues un saludo para todos los que nos ven por redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, y como todas las noches, los acompañantes más fieles que están por lo menos acá en la sala. García, buenas noches, ¿cómo ha estado todo? Y pues abramos preguntándole a ustedes cómo está el tema de Claudia López, García. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás, Cata? Eso es claudista. Un saludo también a Cristian, a Andrés y por supuesto a nuestro invitado especial, Carlos. Que pues bueno, al parecer ya me di cuenta el nivel de hostilidad que manejaremos en el programa de hoy. Incluso censurarme en algún momento para la editorial de cómo ustedes están viendo la transmisión. Pero bueno, ahí logramos hacer lo que se pudo, pero pues vamos a estar acá dependiendo de alguna manera, porque pues por supuesto no va a entrar tampoco en discusiones de 4 contra 1, porque pues no creo que sea la vía más adecuada, pero pues sí esperamos sobre todo poder conocer las apreciaciones que tenga nuestro invitado especial acerca de la maravillosa gestión de la alcaldesa Claudia López. Claro, La claro alcaldesa más que popular de la galaxia, ¿no? Sí. y eso, bueno, no iba a decir un chiste que me va a empezar a hacer. Siempre lo hacemos, Cata, bótalo fresca. Sí. No. No tienes mochila, Cata. Ay, no, pero a mí me va a pesar. Andrés Hernández, buenas noches. ¿Cómo ve usted? Yo creo que usted tiene una apreciación bien diferente de García con el tema de Claudia López. Pues, Catalina, buenas noches para usted, para el concejal, buenas noches, gracias por aceptar la invitación y para todas las personas que nos ven. El caso de Claudia López es un caso de nunca acabar. Ella tiene el efecto chilindrina, como dice una cosa, dice la otra, pero entonces sí hay que mirar ciertos temas con lupa y ciertos contratos con lupa que han generado controversia, no solamente por su forma quizá de hablar, sino también por sus actuaciones. No sé, decretos discriminantes para mi opinión, decisiones que no sabe tomar. Me parece que no todo puede ser tratado como si se tratase de una mamá, pero bueno, cada uno tiene su opinión y creo que eso es lo que vamos a hablar hoy. El tema de Claudia López, que es un tema controversial al mismo tiempo. Claro que sí. Y Cristian, buenas noches, bienvenido. Hoy otra vez lo vemos en camisa, muy formal. ¿Cómo ve? No, usted sí lo he visto en redes estar muy en contra, pues no en contra, haciendo el control ciudadano respectivo a la alcaldesa. ¿Cómo le ha ido con eso? También le dijeron que sacaba Hola, fake news. Cata. Hola, Cata. Hola, concejal. Buenas noches a los dos Andrés y a todas las personas que nos están viendo. Sí, también he sido acusado de fake news por criticar a la alcaldesa más querida del mundo, porque De la acá galaxia. parece un pecado criticar a una alcaldesa cuando no estamos de acuerdo en todo en todo lo que ella hace. Que a pesar de que sus formas parecen muy bien, a veces el fondo no estamos de acuerdo. Entonces sí, también me he visto afectado por cierto bullying, pero pues no salgo a hacer videos tristes en la calle quejándome de esta situación. ¿Cómo quién? 7 minutos. Así. ¿Cómo Y, quién? Diga acá con nombre propio. y violando la cuarentena. Cristian, No diga voy a con nombre caer en propio. esas Pero cosas no, porque porque yo ya entonces me cae en perdoné, el gavirismo. porque otro concejal me pidió el favor de que dejara de pelear con esa persona.
pero no es que cae en las prácticas de los Gaviria, como que dicen, pero no son concretos. No, el Díganle. concejal ¿Le más joven ayudo? de la galaxia creo que sí también Julián Sastoque, tiene están bastante hablando acá que... de Julián Sastoque. Bueno, y yo Cata, calma. quiero decir mi opinión antes de entrar a preguntarle a nuestro concejal Carlos Carrillo, eh, A y es nuestro que concejal, Sí, sí, ¿qué nuestras, van a decir de sí. tu partido de esto? Uribe la no, va a yo creo que yo desheredar. siempre, no, yo siempre he sido Le muy están clara. reventando el celular ahorita. Del No, es polo que al yo creo, centro ahí poco. miren, hay una ventaja y es que yo creo que yo soy tan clara en mis decisiones y es tan evidente como cuando me parece que una persona es chévere, más para hacer control ciudadano, yo siempre he pensado que el control político lo debe ejercer más que los amigos o lo que sea, personas que uno sabe que van con la lupa y yo considero que el concejal Carrillo siempre ha sido así. Ahora, del tema puntual del día, sí pienso que esta alcaldía le deben muchas explicaciones a los ciudadanos, están contando todo por pedazos, están censurando. Yo fui censurada hace 2 días desde los canales oficiales de la administración, en Canal Capital, en las cuentas de Twitter, cuando ellos ni están diciendo la verdad, ni cuentan muy por pedazos. Con Corferias me volví a dar cuenta de lo mismo. Eh, Realmente dicen un valor y les falta contar todo lo que eso de Corferias, la adecuación va a tener. Entonces yo sí hago un llamado a que los ciudadanos pues hagamos la veeduría necesaria, apoyemos a nuestros concejales y, y pues estemos despiertos y con la lupa puesta, porque sí estamos en una pandemia, sí nos necesitamos unidos, pero nos necesitamos también haciéndole control a los recursos. Entonces, pues sin darle más vueltas y sin hacer esperar más al invitado del día de hoy, concejal, yo sí quiero abrir preguntándole a usted realmente desde el consejo, cómo ha sido hacerle control a la alcaldesa y si se está teniendo en cuenta las posturas y los llamados que ustedes están haciendo durante la pandemia. Pues, a ver, hay varias cosas que hablar acerca del consejo. Y yo quisiera empezar un poco por explicarle a quienes nos ven por qué es importante que en el consejo haya un cierto nivel de discusión. En una democracia como la nuestra, en teoría, eso no es tan así, pero en teoría hay un equilibrio de poder. Y pues ese poder ejecutivo que ostenta el alcalde mayor, que en mi opinión personal es un poder demasiado grande. Bogotá es prácticamente un país, ¿cierto? Bogotá en muchas cosas, pues Bogotá genera un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto del país, y no solamente Bogotá, sino en general la región. Y eso hace que la capacidad corruptora del alcalde sea enorme. Llámese como se llame. Llámese Gustavo Petro, llámese Enrique Peñalosa o llámese Claudia López. El poder que tiene el alcalde mayor desequilibra la democracia en Colombia. El alcalde es una especie, alguna suerte de copresidente. Tiene demasiado poder. Es Y el por segundo eso cargo del país más importante. es el segundo, pero tiene una capacidad, por ejemplo, burocrática que probablemente ni siquiera el presidente de la República tiene. O sea, es que así Peñalosa dejó 52.300 OPS. Entonces, tiene una bolsa para repartir 52.000 empleos, 20 billones de pesos en la caja, una chequera gigantesca. Entonces, eso genera un ruido que puede llegar a ser indeseable en una democracia. Nosotros hemos visto desde 1988, si no me falla la memoria, cuando comenzó la elección popular de alcaldes, la alcaldía de Bogotá ha sido históricamente un trampolín a la presidencia. Y eso no se va a acabar jamás, porque es un cargo con demasiada importancia. Generalmente en las megaciudades tienen unas instituciones con más capas para que ese alcalde o ese poder distrital no sea todopoderoso. Aquí los alcaldes locales pues son unos pintados en la pared que lo único que pueden es de pronto por ahí hacer algunas avivatadas con los fondos de desarrollo local, pero son figuras insignificantes. Yo no creo que a nadie le interese empezar su carrera política siendo alcalde local de, no sé, alcalde local de Teusaquillo.
por poner una que está en el mapa, porque allá hay muchos Concejal, mi mejor amigo estaba en esas. Sí, pero nadie Y quiere a mí empezar también una se me carrera vino a la política. mente más de uno que es como Sí, voy a o sea, empezar. es un cargo realmente insignificante, es un cargo que no tiene ningún peso político, a pesar de que, por ejemplo, el alcalde local de Suba es el alcalde de un ente urbano que tiene más habitantes que Ámsterdam. Entonces, es una cosa que, en mi opinión, el diseño institucional completo está mal. Y eso hace que quien ostente el título de alcalde de Bogotá sea un candidato presidencial en potencia. Lo vimos con Gustavo Petro. Gustavo Petro, muchos de los errores que cometió, yo hay cosas de la alcaldía de Gustavo Petro que creo que hay que aplaudir, que estuvieron bien hechas, que eran bien intencionadas, pero su naturaleza beligerante, su, yo lo llamaría casi que el síndrome de Van Damme. O sea, Petro sufre de un síndrome de Van Damme. Él cree que los puede levantar a todos. Entonces él cree que puede cazar 10 peleas al tiempo y las va a ganar todas y resulta que no. Eventualmente las pierde. O si no pierde las 10, pierde 8. Y eso fue lo que pasó en la alcaldía. Petro cazó demasiadas peleas. Pelea con el consejo, pelea con los medios, pelea con los gremios, pelea con los superpoderosos porque él cree que puede ganarlas todas. Pero Y no, ya no pelea. terminó la alcaldía, pero hubo muchas cosas que no pudo hacer. Pues yo- Claudia está haciendo que, todo lo contrario. concejal, digamos, perdón, lo interrumpo ahí, porque me parece que de todas maneras digamos, la forma, todo lo que se está haciendo como que el diseño institucional tiene unas fallas porque puede llegar a darle muchísimo poder a alguien, pero sí, no, de acuerdo, pero digamos que el diseño institucional pues no depende ya de la persona que llega al cargo, ¿cierto? Claro, Por un lado, y segundo, me parece o sea, la tesis me parece que es además muy bacana, la que usted pone, pues, sobre todo para que la audiencia lo tenga en cuenta, pero creo que deberíamos de alguna manera limitar un poco más, digamos, hacia dónde va esto. Es decir, no solo porque el hecho de que alguien vaya, que esto le dé para, digamos, campo para ser candidato presidencial luego. O sea, creo que esto puede tener unas implicaciones mucho más serias y mucho más, incluso, que tengan unas consecuencias pues, nefastas para la ciudad en términos sí. de lo que ostenta este poder, más allá de que esto pueda llegar a representar una candidatura a otro lado, porque creo que hay otras ciudades y otras capitales que pues, también dan para esto. ¿Sí? Pero no con la misma lógica, porque el alcalde de Bogotá es normalmente una figura nacional. Fíjense ustedes que tanto Claudia como Petro hicieron la transición desde el Senado. Pasaron de ser senadores muy visibles, pues con una votación importante, la de Claudia no fue tan alta como la de Gustavo Petro, pero hacen ese salto más que por un interés en Bogotá, en mi opinión, por un cálculo político, por verlo como un paso hacia lo que realmente quieren, que es la presidencia de la República. Pero eso es Yo lo algo veo muy malo. claro en ambos. Claudia es una persona que había hecho unas investigaciones muy valiosas sobre la parapolítica, es una persona que pues yo respeto mucho intelectualmente, creo que es una mujer brillante, es una mujer hecha a pulso, hay muchas cosas que yo le reconozco, pero también es una mujer extremadamente ambiciosa y eso no es necesariamente, eso no es algo malo, o sea, está bien y es legítima su ambición de poder, pero nunca había demostrado un interés particular en Bogotá. Si ustedes se fijan, ella no fue concejal de Bogotá, ella no fue secretaria del despacho, ella no, sus investigaciones profesionales han sido siempre a nivel nacional, ella es una persona que creo yo tiene perfectamente clara cuál es la estructura de poder nacional, pero se mete en esta, pues incluso fue candidata a la vicepresidencia, fue candidata a vicepresidencial y después se bajó a la vicepresidencia, pero la alcaldía es un poco un premio de consolación después de esa campaña presidencial. Y eso a mí me parece que no es el deber ser. Yo creo que un alcalde, y fíjense ahí una cosa con Peñalosa, Peñalosa siempre, desde que era un joven de pelo negro y brillante y doctorado recién llegado de París, quería ser alcalde de Bogotá, entre otras porque era una ambición heredada de su padre, que quería ser alcalde de Bogotá. Peñalosa es un tipo que nos guste o no, y ustedes saben que a mí me gusta menos que a todos ustedes, conoce la ciudad, tiene una idea de la ciudad con la que yo no estoy de acuerdo, pero ni Claudia ni Petro la tenían en su momento, sino utilizan a Bogotá e instrumentalizan la alcaldía de Bogotá
para luego hacerse elegir presidente. Pero Entonces, yo quiero ser puntual en si ustedes como desde el consejo, porque he recibido la queja y puntualmente lo digo, de concejales de precisamente de esta alianza de la Colombia Humana, donde dicen, oiga, la alcaldesa no está teniendo en cuenta al Consejo de Bogotá y pareciera muchas veces como que está gobernando sin que le importe el control que estamos ejerciendo. para allá iba, para allá iba. Lo que pasa es que tengo que hacer esta introducción para poder llegar a Pero es eso. que el programa no es tan largo. Le está haciendo la Cuando uno competencia a tiene- Ariel Ávila. Cuando uno tiene a ese príncipe todopoderoso que es el alcalde de Bogotá, con ese presupuesto, con esa capacidad de influir a nivel nacional, con ese poder, con esas OPS, tiene y ha sido así desde que existe prácticamente el Consejo de Bogotá, un consejo arrodillado, un consejo supeditado al alcalde de turno, bien sea por burocracia o por cálculo político. La excepción a la regla fue Gustavo Petro, porque incluso si ustedes recuerdan, Samuel Moreno, cuando se robó Bogotá, pues se la robó con los concejales, y los concejales de todos los partidos le caminaban, hasta los uribistas, siendo Samuel Moreno un alcalde elegido a nombre del Polo Democrático. Entonces, ahorita está pasando algo muy similar. La oposición de Claudia en el Consejo hoy es menor que la que tuvo Peñalosa, que tenía una aplanadora. Y no lo ha hecho solamente a punta de burocracia, que también ha dado puestos. O sea, nadie va a decir que Claudia no ha repartido mermelada, porque hay mermelada, eso es clarísimo. O sea, ahí tienen incluso a sectores petristas, ustedes ven, que los pone en unos cargos muy altos, incluso más altos de los que le dio a quienes la acompañaron en campaña. Entonces, sí hay una repartija. A mí me ha parecido desde el principio que poner en la Secretaría de Planeación a la señora Adriana Córdoba, pues es claramente un pago Mocos. a Danas Mocus, eso es de ahí. Entonces van a decir que lo que pasa es que porque es la esposa, no, si hubiera sido el esposo sería exactamente igual. Pero entonces No, eso hubiera mismo... dado el beso, hubiera sido una mujer, hubiera sido el esposo, sería lo mismo. Pero entonces yo sí le quiero preguntar a usted, concejal, hace algunos días, bueno, ya semanas, yo veía a... Permítanme un segundo para redondear la idea, solamente me demoro 30 segundos. Entonces, ese consejo hoy, si bien es un consejo menos politiquero que el anterior, porque es que el anterior era una absoluta vergüenza, aquí hay gente que pues digamos, tiene unas búsquedas políticas legítimas, que llegó con unas ideas, compártalas, yo no, pero llegó con unas ideas, pero por razones políticas están bajo la ejida de Claudia López. Unos y otros por la clásica política de tener participación en el gobierno. Entonces, en lo que se confluyen esas fuerzas es en una estructura muy monolítica, hegemónica, donde la única oposición que tiene Claudia López son 4 concejales absolutamente insignificantes para la opinión pública, que son los 4 concejales de Cambio Radical, que me perdonarán los colegas, pero son personas que por fuera de sus estructuras de poder y de regalito y de favor y de cosa, nadie conoce, que no tienen ningún peso en la política de la ciudad. Entonces ellos hacen oposición constructiva esperando que la administración tenga participación en el gobierno. Si mañana a Cambio Radical le dan unas secretarías o le dan una participación en el gobierno, se vuelven claudistas, se vuelven más claudistas que el concejal más joven de la pandemia. Entonces, eso es así. Ella hoy no tiene oposición, no la tiene. Concejal, Bueno, Andrés. concejal, hace algunas semanas veíamos en los medios de comunicación a Claudia algo enfurecida y señalaba que a todos los concejales que le habían acompañado, pues de los partidos que le acompañaron a la alcaldía de Bogotá, les hizo afirmar que tenían que cumplir el programa de gobierno que ella había propuesto y que se tenía que cumplir. En este caso vemos que pues al Polo Democrático también le entregaron su tajada, a la señora Cintia la colocaron en integración social, pues que ella ya tiene varios antecedentes de tener una buena integración social en el consejo, pero ahora vemos que pues la nombran a ella en integración social. Usted sale muy enfurecido y dice que usted no tiene por qué estar pues detrás como arrodillado a Claudia López cuando ella se asegura que les hace firmar a todos y que todos tienen que cumplir el plan de gobierno de ella. Usted
ha tenido una posición muy separada en el polo democrático. Se aleja usted un poco del MOIR, que siempre ha sido por años, ha sido conocido como un grupo de personas que ha destruido cierta parte de la política. Pero ¿a usted no le están reclamando en ese momento en el partido por tener esa posición ante la alcaldesa? Pues Andrés Camilo, lo que pasa es que el Polo Democrático surge como un proyecto de unificación de diferentes tendencias de izquierda. Y es un proyecto que hasta que Gustavo Petro empezó a destruirlo desde adentro, por allá en el año 2009, es un proyecto que logró aglutinar, por ejemplo, en la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, logró aglutinar a todos los sectores de izquierda, desde la mamertería más dura, hasta los sectores social bacanes, cierto tipo Lucho Garzón, liberalosos, hasta María Emma Mejía estuvo en el POL. O sea, así de amplia fue esa tesitura que se creó. El único político de izquierda relativamente importante que se resistió un poco a aglutinarse dentro de ese proyecto político que fue el Polo Democrático en la década pasada, pues ya antepasada, fue Gustavo Petro. Y después, pues reacciona de una manera bastante tóxica, haciéndole mucho daño al partido y reventándolo en mil pedazos para alimentar su proyecto personal y pues caudillista. Ahora, yo respeto a Gustavo Petro, lo respeto mucho y creo que es una persona muy valiosa para la democracia colombiana, pero no es un hombre de partido y no es un hombre que tenga la intención de construir orgánicamente algo parecido a un partido. Él tiene una cosa que es un montón de gente que orbita alrededor de él y que le da la razón. Y así es como le gusta. El Polo Democrático no es así. El Polo Democrático es un partido de tendencias. Entonces, yo tomo la decisión de entrar al Polo Democrático, a pesar de haber sido, digamos, polista siempre, nunca milité formalmente, porque es un partido que tiene un ideario con unas ideas de izquierda democrática en las que yo me recojo. El MOIR es una tendencia al interior del polo y es una tendencia que pues tiene unas figuras muy importantes como el senador Robledo, como bueno, pues gente muy preparada, es un partido de cuadros, el MOIR, ¿cierto? Pero no es el que manda en el Polo Democrático. El Polo Democrático es un partido que tiene unos mecanismos de democracia interna. Y si ustedes se fijan, cuando yo era candidato al Consejo, a pesar de que obviamente yo tengo muchas coincidencias en muchas cosas, tanto con gente del MOIR como con el senador Wilson Arias, como lo puedo tener con Alexander López, como lo puedo tener con Germán Navastalero, con otras figuras del pueblo que hacen parte de otras tendencias distintas al MOIR. A pesar de esas coincidencias, yo no estuve de acuerdo con las condiciones en las que se dio el acuerdo programático con Claudia López. Y fue desde la campaña. Entonces, cuando sale no solamente la alcaldesa, sino pues algunos de sus barristas a decir que yo firme un compromiso con el programa de gobierno, y esto lo ha dicho hasta Luis Ernesto Gómez, que yo firme un compromiso con el programa de gobierno porque el pueblo me dio un aval, pues no, no es así. Yo no firmé ningún cheque en blanco con la alcaldesa. Yo tengo un compromiso con las ideas del partido y con los ciudadanos. Con los ciudadanos y conmigo mismo, porque es un compromiso de coherencia. Entonces, el Polo Democrático es un partido de izquierda que está en contra de cosas con las que Claudia López está de acuerdo, que son, pues, cosas muy neoliberales. Vean su gabinete, ¿cierto? El metro, el proyecto de movilidad que tiene es absolutamente inaceptable, su ambivalencia con muchas cosas, su tibieza con muchas cosas. Fíjense, por ejemplo, cada vez está más tibia con Iván Duque. Ellos tienen una muy buena relación y uno los ve trabajando articuladísimos. Cuando uno decía, bueno, lo único rescatable, realmente rescatable de Claudia López y en lo único en lo que ha sido firme, ha sido en su activismo. Pero ahora anda amiguísima de Duque. Entonces, pues hasta en el gabinete lo vemos. Pero yo creo que más allá de que sean amigos de Iván Duque, directamente, el director del IDIGER viene del IDIGER Nacional. La señora que puso en el acueducto es un nombramiento impresentable. La señora del acueducto viene, es una cuota santista además, es de Cárdenas. Entonces ella está haciendo unas alianzas para construir, en mi opinión, lo que busca no solamente Claudia López, sino muchas de las personas que la rodean, es reconstituir bajo el paraguas del profe Mocus que tanto nos enseñó y la pureza del Partido Verde a un nuevo bloque liberal.
un bloque liberal como fue el Partido Liberal históricamente, que ha tenido muchas pugnas con la izquierda, porque el Partido Liberal se ha apropiado de las banderas del cambio simplemente para asegurar el estado de las cosas. Y yo creo que es por ahí por donde va el proyecto político de los Verdes hoy. Bueno, Cristian, No, yo tengo mis preguntas más de chismes todavía, pero sí me parece. La negra sí me candela del parece programa. importante. No, más adelante le pregunto chismes que nos cuentan del consejo, pero sí me parece importante lo que menciona el concejal y creo que no es el único en esa posición. Muchos nos damos cuenta de que ese proyecto político está pegado sobre simplemente mantener la normalidad y no cambiar las cosas y me molesta mucho personalmente que nos vendan así, porque a los liberales también nos critican precisamente por lo mismo, pero ellos hicieron exactamente la misma cosa que se Ya supone que empezó a nos llorar. critican a nosotros. No, es en serio. A los liberales siempre nos juzgan de hacer ese tipo de cosas y pues ya ha pasado, o sea, nadie lo desconoce, pero pues salieron a criticar algo y lo están haciendo exactamente igual. O sea, uno encuentra miles de amigos en la administración y eso se repartió como si nada y todo el mundo dice que no, que aquí no hay mermelada, pero pues eso fue a dedo, eso fue contratación pura y dura de mermelada. Claro. Concejal, esa frase de construir sobre lo construido, ¿qué sinsabor o qué buena relación tiene usted con esa frase? También construir sobre lo demolido, ¿no? Como en el caso del San Juan de Dios. Yo creo que eso de construir sobre lo construido, pues, es, Claudia López es una excelente política. Ella es muy buena haciendo política, entre otras lo hace de una manera muy profesional, ¿no? Entonces, aquí no hay una declaración, aquí no hay una decisión, aquí no hay una postura que no esté calculada, que no esté medida. Aquí todo se mide. Entonces, pues, la gente, entre otras, pues por el resultado de la historia política de este país y de muchas cosas, la gente le tiene miedo a las posturas enérgicas, a lo que algunos han llamado y llaman repetidamente polarización. Y entonces eso lo utilizan como un mantra y dicen polarización, polarización, polarización. Pero lo dicen para descafeinar la política y evadir debates que probablemente no podrían ganar. Y resulta que la política es un ejercicio dialéctico. Nosotros, por ejemplo, con Catalina tenemos posturas ideológicas totalmente diferentes, pero pues podemos ser interlocutores válidos en la política. Cuando Total. llegan unos y dicen, no, es que todo es polarización, es que hay que zanjar las discusiones y yo me pongo, siendo el que pide no polarizar, ¿cierto? Me pongo en un pedestal moral donde miro a todos por encima y digo, ustedes, polarizadores, usted de izquierda, usted de derecha, ¿y usted qué es? O sea, el extremo centro, se lo oscuro, está en la derecha, porque lo que busca es perpetuar el estado de las cosas. Es el cambio lampedusiano del que yo he hablado muchas veces. Es un cambio gatopardista que quiere, que plantea que es inminente, que es imperioso que todo cambie para que las cosas sigan igual. Y eso es lo que quieren los verdes, eso es lo que quiere el entre comillas centro. Y se salta la discusión diciendo que la discusión es polarización y que por ende es mala. Lo que es malo es la violencia, lo que es malo es querer aniquilar al otro, lo que es malo es lo que le hicieron a la UP, que la exterminaron por pensar diferente, lo que es malo es que la guerrilla haya asesinado a un montón de gente por pensar distinto, eso es condenable. Yo lo he visto a usted... bueno, termino eso. Pero las posturas políticas fuertes y las posturas políticas diversas son esenciales en la política. Entonces, cuando hablan de construir sobre lo construido, lo que quieren es montarse en ese discurso descafeinado, en mi opinión bastante soso, de querer eliminar la discusión política. Yo creo que hay cosas del gobierno anterior que no deberían continuarse. Y Claudia López decidió continuarlas, incluso yendo en contra de los mismos acuerdos programáticos. El Transmilenio por la 68, por ejemplo, tirar a la basura 3 billones de pesos. Los contratos de la empresa Metro. Estamos pagando 190 millones de pesos de arriendo mensual para la empresa Metro del Metro Invisible de la Mujer Maravilla. Entonces, esto es una cosa absolutamente inaceptable. Y es la labor de los concejales denunciar este tipo de cosas. Lo que pasa con el secretario de Movilidad, la alcaldesa se tiene mucha confianza. Mucha.
Entonces, como que Catalina, ¿cómo Conse- hacemos concejal. Carlos acá? Yo sé. Yo lo he visto a usted en redes sociales teniendo fuertes debates con el concejal Sastoque, el que aquí le decimos que es el más joven de la galaxia. Bueno, ya vemos que es el más joven de la pandemia, pero sí quisiera saber exactamente cómo es esa relación entre colegas allá en el recinto. El concejal Sastoque, ¿sí cumple verdaderamente sus deberes o usted ve un poco como de infantil, quizá un tinte infantil en sus funciones allá en el recinto? pues, Y a le ver, dan ¿cómo duro. dijera yo? O sea, Eh, o digamos, el concejal Sesto que entra en el recinto y usted, ¿cómo lo ve? O sea, esto es como una mirada de telenovela, o sea, el uno y el otro se ve así como Sí, como, la, como, la como, como criada, Soraya y Esperancita, Esperancita, por sí. ese lado, o cómo funciona. no, pues obviamente en una corporación pública hay, digamos que en una corporación hay unas formas. Hay algunos concejales con los que yo les voy a ser totalmente sinceros, esas formas ni siquiera se guardan, porque pues son muy patanes, es así, son matoncitos de esquina. Entonces ellos ni siquiera se preocupan por guardar las formas y yo tampoco voy a ir con la hipocresía de saludarlo y decirle, colega, qué gusto me da. No, simplemente mantengo la distancia, Cole. porque pues realmente son personas con las que la relación desde antes de que yo entrara al consejo, yo no sé, pero pues algunos lo habrán visto, a mí del consejo me sacaron con policía varias veces, ¿cierto? Cuando era ¿Cierto? Casi le dan simplemente en la alguien que jeta. iba a expresar su inconformidad, Sí, pues muy unos lindo. consejeros iban a coger a puños en medio de una audiencia, entonces, pues, pero con el concejal Sastoque, pues, digamos que él está ya sentado en su esta y ya, y yo estoy sentado en mi silla. No, pues hay una formalidad, pero es una formalidad que en mi caso no llega a la hipocresía, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que hay que eliminar de la política es la hipocresía, porque eso se da mucho. Entonces, eso de, ay, qué maravilloso, qué valioso tu aporte, no sé qué, cuando realmente no lo creo, pues yo no soy así, yo soy una persona franca. Eso es verdad. Pero Oiga, una pequeña claridad. sus debates en redes sí han sido fuertes con él, ¿no? Como que la mochila tiene cierto poder de superioridad en redes que cualquier otra cosa. Es que a mí me parece que políticamente somos antagonistas hasta cierto punto. Yo, yo no veo en el concejal Sastoque un rival político inmediato, sino por el contrario veo un antagonista. Porque, por ejemplo, para mí, ¿dónde está él? Cuando uno le pregunta a un personaje como Sastoque, como Mocus, como Juanita Gobertus, como la misma Claudia, ¿en dónde están? ¿En qué punto del espectro político están? Pues evaden la discusión. Mi Para hermano, mí, eso no se pregunta. es que eso es algo que debería notarse, eso es algo que debería ser claro. Uno sabe si está aquí o está acá, pero lo que pasa con estos personajes es que engañan, tienen una enorme capacidad de engaño y entonces empiezan a jalar esto para acá, que es lo que ha hecho Mocus durante 30 años de ser antipolítico. O sea, Antanas Mocus generó Viviendo de una... la política toda la vida. Claro, y para los que no se acuerden, a Gustavo Petro le debemos Antanas Mocus, ¿no? Fue él el que lo lanzó a la política. Ahí les cuento, Sí. cuando era representante de la Cámara. Ay, yo no sabía Fue, esta perla. fue Gustavo Petro y José Cuesta los que tuvieron la brillante idea de lanzar al profesor que insultó a los estudiantes de la Nacional a la alcaldía de Bogotá. Entonces, Mocus lleva 30 años siendo un político de derecha por donde lo miren, autoritario, privatizador, Guardador de personas salpicadas en Odebrecht. todo lo que ustedes quieran. O sea, Mocus es un político de Ah, derecha sí, por sí. donde lo miren. Y lleva 30 años jalando a las personas que quieren un cambio, que están hastiadas del estado de las cosas en Colombia y las lleva hacia allá, presentándose él como el cambio. ¿Ven? Entonces, por eso es que creo que políticos de ese talante son antagonistas de los políticos de izquierda.
Claro que sí, Pero Cristian. yo creo que la tesis no va tanto por el lado de que sea un cambio, o sea, yo no he visto que eso se haya enfrascado tanto en esa palabra o en ese concepto de lo que significa, sino que más bien se puede mirar eso como algo que puede recoger de los dos lados, por eso yo digo No, que, pues, son digamos, muchas cosas se personas, consideran como tibieza y esto, pero pues yo no sé por qué se sataniza tanto pero es que el hecho digamos, de tener una tendencia de centro donde se pueda recoger de los dos lados, es que ¿sí? el centro no existe. Lo que existen son personas camaleónicas que simplemente se disfrazan para poder caerle bien a la persona que ellos quieren. Pero no le diga así a Hoy lo Cristian, o sea, escuchaba. yo creo que nosotros tenemos No, que no, tener no, acá un manejo hoy lo escuchaba y no, yo jamás he dicho que soy de centro. Yo, Hoy escuchaba precisamente de esas personas que dicen como no soy de izquierda ni derecha, es porque es de derecha. Yo claramente pues del partido me identifico con una izquierda democrática, pero yo no soy extremista ni nada de eso. Y Bueno, Negra Candela, ahí sus vamos chismes. moviéndonos. Cristian, ¿qué Señor. le querías decir a Sí. Carmillo? Pero Porque estabas que Bueno, hablaba. no, es que estaban en redes haciéndonos unas preguntas ahí en el Facebook Live, hay mucha gente conectada en el Facebook Live en este momento. Preguntaban si el partido, de hecho, el Partido Liberal estaba apoyando a Claudia López, y pues quería hacer la claridad de que nosotros no estamos apoyando las políticas de Claudia López y que en el momento nosotros Nosotros, somos Nosotros, independientes. no. que quiero decir algo y Nosotros, el concejal yo que me soy del corrija, partido. pero mi querido amigo, sí, tú eres del partido, pero una cosa es del partido desde afuera y otra nuestros amigos que están ahí sentados. Ah, Y sí me sí, gustaría que el concejal Carlos Carrillo nos dijera qué tan opositores o qué tan ajenos no, están siendo los independientes. amigos liberales independientes de la alcaldía. igual cada vez que que tienen que fijar alguna posición en el partido, llaman a Cristian y le consultan para ver qué es lo que tienen que salir a No, la decir, cuál es posición, la no, es que posición en que serio, tienen la que fijar. Cristian, posición pero que te oficial del metan partido ha en la sido mermelada que denunciar. están dando. y al menos No, pero en serio, la posición oficial del partido ha sido mantener su independencia y denunciar todo lo que Claudia está haciendo. En el momento, nosotros hemos denunciado todas esas irregularidades de los contratos del COVID, lo ha hecho la posición oficial e institucional del partido. en el Consejo de Bogotá, el Partido Liberal tiene a una concejal que a mí me parece que es una liberal, que es María Victoria Vargas. Ah, sí. María Victoria, Brillante. una concejal que hace su trabajo bien, que además tiene un conocimiento jurídico y un conocimiento enorme de la comunicación, y que no le tiembla la mano para decirle las cosas a un alcalde. Los demás concejales del Partido Liberal son un poco, pues, digamos que no son muy relevantes dentro de la discusión política. De, pues, por ejemplo, el concejal Avizambra viene de la línea de Serpa, García viene de su papá, y un poco así, ¿me entienden? O sea, una política muy tradicional. Todo el Partido Liberal, todo el Partido Liberal. Y esto creo que es lamentable porque hay muchas ideas del Partido Liberal que yo recogería sin duda. O sea, siempre será preferible el Partido Liberal que el Partido Conservador, por donde lo mire. Pero el Partido Liberal hace mucho tiempo que pues es simplemente una casa ahí en la Caracas, Con pues 39. imagino que eso es de Gaviria, porque ¿quién será esa casa? O sea, No, Gaviria yo hago la ha claridad. acabado de destruir lo poco que quedaba del Partido Liberal y es muy triste porque ahí uno ve a los liberales buscando otros espacios en donde actuar. Y es un Claro que poco lo que sí. está pasando hacia el Partido Verde. Yo veo una cierta desbandada del liberalismo hacia el Partido Verde. No, y que Que todos los partidos van a terminar ahí. sí, pues porque es donde hay más juego, es donde es más fácil hacerse elegir. Pues es que metieron 12 concejales y eso se veía venir. Era obvio que el mejor lugar para estar en las elecciones anteriores era el Partido Verde. El Claro que sí. petrismo mismo tiene muchos cuadros, sobre todo en lo local. Uno ve muchos ediles que perfectamente podrían estar en la Colombia Humana, que son casi que militantes del petrismo y se hicieron elegir como ediles en el Partido Verde. Que ahí es por donde es fácil. Yo eso lo tenía perfectamente claro. Cuando yo tomé la decisión de aspirar por el polo democrático, sabía que era mucho más la posibilidad de quemarme estando en el polo que estando en otro lugar. Total. Cristian, ¿hay alguna otra pregunta ahí en Facebook que puedas Ah, seleccionar? bueno.
Que no sean Pues los sí, liberales. otra pregunta que nos hacían directamente el concejal y nos decían, bueno, concejal, usted está haciendo mucho control político y precisamente una de las secretarías que más presupuesto está teniendo en este manejo del crisis es la Secretaría de Integración Social, llevada por Cinia Navarro, que pues todos sabemos que es una cuota del Polo Democrático. ¿Quién está haciéndole control político a la Secretaría de Integración? Si obviamente los verdes no lo va a hacer, y muchos, como usted lo dice, muchos del Consejo básicamente no van a oposición y pues los mismos del Polo parece que tampoco le están prestando atención a eso. Eso es lo que preguntan, no soy yo. La chica fiesta. La integración social está en este momento en una situación pues, bien compleja, porque estamos ante la peor crisis en los últimos 100 años en la ciudad. Estamos en una crisis global que no habíamos vivido jamás. Todos los ojos recaen sobre esa secretaría, pero esa secretaría no tiene una capacidad de acción como debería tenerla. Entonces, bueno, sí, pusieron a Cinia Navarro. A mí me parece que Cinia es una persona capaz, es una persona además comprometida con unas luchas de base. Cinia es una persona que viene de la organización social de los territorios, del trabajo directo con las comunidades, que entiende muchas cosas y que ese conocimiento podría ser muy valioso en integración social. Pero es que la alcaldesa se llama Claudia López. Quien toma las decisiones aquí, pues es la alcaldesa, con una línea política que no necesariamente es la de Cinia. Entonces aquí es donde vemos, pues, que yo espero que las cosas le salgan lo mejor posible a Cinia por ella, porque la aprecio, por el partido, porque ella también está en representación del partido, por supuesto, pero sobre todo por los bogotanos. En este momento debería ser la Secretaría de Integración Social la que estuviera abanderando esa ayuda a cientos de miles de personas hoy que pueden haberse acostado sin dormir, sin comer en Bogotá. Se pueden estar acostando a dormir sin comer. Y no están los canales, por ejemplo, para que esas personas que hoy tienen hambre puedan decirle a la administración, señores, yo no tengo con qué comer, ayúdenme y pónganme un plato de comida en la mesa porque estamos en medio del fin del mundo. O sea, estamos en medio del apocalipsis zombie y el Estado no ha sido capaz de desarrollar esos canales para escuchar a las personas que realmente lo necesitan. Y eso es muy peligroso porque podemos estar a días de un estallido social muy complejo. Entonces, yo creo que sí hay que hacerle control político a la Secretaría de, a De la Secretaría integración. de Social, no solamente a la Secretaría, sino a la Secretaría como un todo. Porque Y es que pues a la la Secretaría secretaria, porque pues no es tiene solamente que, la o sea, es Secretaría. la que ejecuta. Claro, y es la responsable además, es la que asume la responsabilidad política y la responsabilidad legal, pero De no es acuerdo. solamente ella. Hay una institucionalidad ahí que hay que examinar y hay que ver cuáles son las decisiones que esa institucionalidad está tomando. Y además les cuento que los concejales son muy dados a atacar a la secretaria, entre otras por ser del Foro Democrático. Ustedes verán al Centro Democrático, a Cambio Radical, a los liberales, siendo particularmente duros con ellos. Pero no será tan... Yo le quiero hacer una pregunta y es referente como al tema de gobernabilidad que puede llegar a tener un alcalde, quien sea, ¿sí? Usted mismo revisó como el histórico, por decirlo así, de los últimos alcaldes, que pues ha habido un Peñalosa que tuvo el consejo a sus pies, o como lo quiera llamar, y que pues el escenario de Claudia es muy similar, y que pues el único diferente fue Petro, pero pues ya se fue a un extremo en el caso en que peleando con el Consejo, pues claramente iba a tener un montón de oposición y su gobernabilidad sí iba a estar comprometida. Pero entonces, ¿cuál es el ideal? O sea, pues también estamos hablando de que hay unos puestos políticos que no digamos, que no, pues que se dice como mermelada, como lo están poniendo, o sea, le estamos poniendo una serie de adjetivos que a mí me parece que pues de pronto, pues es que es una cuestión de que así es la institución, o sea, de que así son las reglas del juego en este momento y pues definitivamente para que alguien pueda llegar a tener un margen de gobernabilidad, pues tiene que llegar a ciertos acuerdos con ciertos sectores políticos o si no, le van a Y está estar perfecto. cascando. Entonces, digamos, pero quiero saber, digamos, el concejal propiamente como dice, o quisiera saber cuál es la condición ideal que tiene, pues, para, o sea, cuál sería la forma ideal, qué cambios institucionales cree que se deberían hacer para eso, o digamos, o incluso cómo puede alguien con las reglas del juego actual poder gobernar sin llegar a caer en pues, caer, entre comillas, en estos juegos políticos. Hay una cosa que es
particularmente compleja en el caso de la alcaldía actual, y es que cuando uno monta la consulta anticorrupción, recoge 11 millones de votos cabalgando sobre el, el mantra de la corrupción y asocia todos los problemas del país a la corrupción, que la corrupción es un gran problema para el país, pero no es el único, ojo. Porque es que si mañana se acabara la corrupción en Colombia, el modelo político no cambiaría. Porque no solamente se trata de que algunos políticos roben el dinero público, se trata, por ejemplo, de cuál es el modelo de desarrollo de este país, de cuál es el nivel de soberanía de este país, de, pues, de una oligarquía que no necesariamente es corrupta. La oligarquía antes era menos corrupta de la que es hoy, de lo que es hoy. Estos sectores de poder tradicionales han tenido que hacer unas alianzas con unos sectores mafiosos para conservar el poder, pero claramente ahí hay un asco a eso. Y ellos mismos pueden montarse en la pelea de la anticorrupción. Entonces, Claudia López arma esa consulta anticorrupción, se gradúa a sí misma como la adalid anticorrupción, gradúa a todos los demás de corruptos, porque además tiene esa potestad. O sea, ella perfectamente sale mañana y dice que cualquiera es un corrupto, inmediatamente le cree. van a decir, es un corrupto. Toda triste. ¿Cierto? Pero llega a gobernar de la misma manera que han gobernado todos los demás. Ese cuento de talento y no palanca, eso es carreta. O sea, vamos a ver cuántas de las personas que entraron a trabajar al gobierno no lo entraron porque sean amigos de la alcaldesa o porque sean sus socios políticos. Y eso sí, es normal, así es como funciona. Pero entonces, cuando yo vengo de graduarme como el adalid anticorrupción y llego a gobernar de la misma manera, pues ahí tiene que haber un precio político. Un precio político que además la alcaldesa no está pagando porque los medios están siendo sumamente benignos con ella y además está haciéndolo en términos de comunicación muy bien. No, pues sería el colmo que no, con 6.000 millones invertidos y más los 1.200 de la encuesta. Y hoy me enteré que van a firmar un contrato en la otra semana para medir, para que hagan el monitoreo de los 6.000 millones. O sea, un contrato de 1.200 millones adicional viene para medir esto. O sea, es una cosa absurda. Pero ¿cuánto gastó Peñalosa? ¿Cuánto gastó Peñalosa? Pero a ver, concejal, todos. Pero El la, punto- la el- diferencia el con punto no Peñalosa es es que no eso. tenía Pero ¿cómo pandemia hace uno, encima. cómo hace uno para informar entonces a la gente? Mire, ¿Cómo Yo hacemos tengo- mire, yo, Mira, yo, me yo se lo encanta. digo, yo se lo digo, Si está diciendo el concejal que nomás en Suba hay más población que en muchos lugares en otros países, que, o sea, qué sé yo, que incluso que en Uruguay, pues, ¿cómo hacemos para informar a toda esa mire, cantidad de gente? la García, me señora encanta Claudia lo que usted López, dice la porque señora, les voy a decir una cosa súper corta. Me encanta lo que García dice porque esa es la excusa que está dando la alcaldesa, digamos que en los diferentes canales y los diferentes medios. Y acá sí quiero ser muy puntual porque he leído, he mirado todo el contrato que firmaron de 6.000 millones y es que no es un contrato que sea exclusivo para todo el tema de la pandemia. Es un contrato simplemente que queda abierto y que en el objeto queda completamente abierto, pero hay especificaciones que van es hablar de la imagen puntual de la alcaldesa y tiene contratadas encuestas puntuales para ir midiendo lo que está haciendo las diferentes entidades y todo respondiendo. Esto es una mentira que nos han dicho a los ciudadanos, que Pero es no es una para mentira porque promover el COVID. Mira, yo tengo el contrato, lo he mirado, en el estudio Lo previo vamos a estaba poner lo del aquí COVID. en la pantalla. No, es que se puede, pero es que en el estudio previo se hablaron de eso. Oh, sorpresa, se les olvidó en el contrato final. Entonces es una cosa muy delicada y pues se está haciendo distinto y están comunicando diferente y están diciendo mentiras, que Pero es es lo que que claro, tanto es habían que no tiene que ser criticado. solamente exclusivamente el COVID, nadie ha dicho eso, ¿sí? O sea, Ella digamos dijo que eso. no, mire, pues lo que pasa es que, por supuesto, el contexto donde entra a funcionar el contrato tiene que ver mucho con esto y una buena parte de esos recursos irán invertidos a eso, ¿sí? mire, Pero de todas mire, maneras, hay un tema de comunicación porque es que no es solo se trata de COVID y de atender una crisis, sino se trata de usted poder informar a los ciudadanos todas las políticas que se están implementando en el distrito y para que la gente sepa en qué se está, en dónde puede llegar a meter, incluso para que exista auditoría. ¿Sí? No, eso es falso en cierto sentido, porque mire, la señora Angélica Lozano y la señora Claudia López desde un principio nunca han necesitado pagar pauta en ningún medio de comunicación. Ellos tienen los medios de comunicación a sus pies. Eso no es
nada oculto para nadie. Las señoras se han movido porque se han sabido mover en los medios de comunicación. Tienen imagen porque los medios de comunicación le tienen imagen. Yo creo que Claudia López no es una mujer que necesite pagar pauta para mostrar lo que está haciendo. Ella No, pero misma una cosa solita es se que vende. una cosa es que ella Una cosa una es rueda de utilizar, prensa y que la gente una cosa es sacar 6.000 millones de pesos en plena emergencia de la pandemia y otra cosa es tratarse de hacerse más publicidad, tratando de sacar rendidos políticos. Así que aquí no vengamos a decir que es que 6.000 millones de pesos simplemente es para vender cosas del COVID cuando eso es totalmente mentira. Vemos unas páginas del Tiempo completas donde hablaba el tema Transmilenio sin ni siquiera de mencionar nada respecto a de cómo poder ayudar a las personas Pero con si el nos COVID. acordamos de una de las encuestas que nosotros estuvimos analizando acá en este programa, decía que hay o sea, que hay un desconocimiento acerca incluso de temas de COVID. Imagínense si el COVID es un tema de tendencia del que todo el mundo está hablando y aún así hay una gran cantidad de gente que desconoce en qué está esto. Entonces imagínense cómo pasa eso con el resto de cosas que no tienen que ver necesariamente con esta crisis. Entonces resulta que es que hay que pagarle a una gente para que piense en No, ese cómo valor hacer una exagerado. campaña. ¿Sí? No, No, ahí pero es que sí, resulta que el conocimiento vale, la experiencia vale y los con los canales de amigos. comunicación para No. utilizar valen también. Pero concejal, ¿Sí? Pero cuéntenos. bueno, Yo creo que hay, pero yo bueno. creo que hay dos cosas ahí. O sea, yo estoy de acuerdo, se puede, ¿no? Estoy de acuerdo con los dos. Fajardo. Ve que se puede, o sea, podemos llegar a acuerdos. Claudia López no necesita de hacer esas inversiones en pauta para que los medios la recojan, porque es un personaje perfecto para el establecimiento. La narrativa de su personaje es perfecta. A ver, hecha a pulso, mi hermano, ¿cierto? Ella es hija de una maestra. Ella viene de la clase media, y a punta de esfuerzo, de inteligencia, de trabajo duro, llegó a ser alcaldesa mayor de Bogotá. Le voy a cobrar la pauta, concejal. ¿Qué prueba eso? Permítame que voy para allá. ¿Qué prueba eso? Eso prueba que el modelo no está tan mal, que este país no es un país excluyente, que no es un país que haya que cambiar de manera dramática. Es un país donde las Claudias López pueden llegar a ser alcaldesas de Bogotá y resulta que ella es la excepción, es la absoluta excepción. El modelo en el que nosotros vivimos es un modelo que excluye a las inmensas mayorías. Entonces, cuando tengo un producto como ese, que reafirma los valores fundamentales del sistema, pues el sistema lo premia. Y sí, ahí estoy de acuerdo con que los medios están encantados y han estado encantados siempre de darle tribuna a Claudia, porque es una mujer diversa, es una mujer hecha a pulso, pero es una mujer que coincide con los valores de la oligarquía colombiana. E incluso mi lectura es que quiere pertenecer a ella, que ella se esfuerza para entrar a ese círculo de poder y quedarse ahí y seguir gobernando con la misma línea con la que han gobernado todos los que han gobernado antes que ella, ¿cierto? Entonces eso obviamente hace que los medios la recojan, la abracen. Vean, los medios aquí tienen una agenda política y esa agenda política excluye a quienes pues están por fuera de ella. Entonces, vean lo que pasaba en la campaña presidencial cuando vimos todos ese desafortunado paralelo entre la manera en que Luis Carlos Vélez trataba a Duque y trataba a Petro. Eso es. Obviamente que a Duque le iban a Concejal, tratar, pero si aparte Duque tiene una chequera gigantesca para subsidiar a esos medios, es que ustedes, el Tiempo, el diario oficial El Tiempo, vive de vender carritos y cuchillos y coladores. Eso está quebrado. Lo que lo mantiene es la pauta oficial. Entonces, por eso ustedes tienen un periódico absolutamente lambericas que siempre va a ser gobernista. Y Claudia tiene una chequera inacabable para mantener a esos medios. Entonces, concejal, creo que influye, sin duda influye. concejal, me le voy a robar la pregunta a Catalina, que ella siempre la hace, pero yo quería preguntarle a usted, de una Una vez usted pregunta light. califica la gestión de Claudia López acá en la cuarentena, y después yo creo que sí nos falta una parte, que es lo que siempre hacemos en el programa y que Cata siempre pregunta, y es cómo está viviendo usted la cuarentena. Entonces, primero la gestión de la alcaldesa. Yo De 1 creo a que 10. de 1 a 10, yo le pondría 7. Si fuera de calificarla en números.
porque ha tomado decisiones acertadas, pero su afán de quedar bien también la ha llevado a cometer unos errores que son graves. Lo que pasó con el simulacro, pues veamos lo que pasó en Wuhan. Yo viví muchos años en la República Popular China y vivo muy pendiente de lo que pasa allá y pues reviso la situación de allá y leo cosas de allá. En Wuhan, cuando los casos pasaron de los 400 casos confirmados, la ciudad cerró y cerró la provincia completa. O sea, casi 60 millones de personas aisladas. Solamente Wuhan tiene 11 millones de personas. Y fue un cierre de un día para otro. O sea, cerramos mañana y se acabó. Y los que estaban adentro y no pudieron salir y punto. Y después ya el Estado gigante, que es el Partido Comunista, pues vería cómo los ayudaba. Pero eso fue así. En cambio aquí nos ponemos con, no, es que un simulacro, es que sí, pero Es un no. simulacro Pero en plena emergencia, ¿no? claro, y salen 120.000 carros de ese puente, pues porque como dicen que es un simulacro y esto es Recolombia, entonces pues la gente se fue de paseo a Carmen de Apicalá y vaya uno a saber cuántos casos realmente terminaron pues esparcidos por toda Cundinamarca. Entonces esos son errores que tienen que ver con los cálculos políticos. A pesar de que hay una evidencia científica del peligro del virus, ni hablar de lo que pasa al nivel nacional, ¿no? Entonces hay una cosa que hace brillar mucho a Claudia, mi gata está tirando todo por ahí, hay una cosa que hace brillar mucho a Claudia y es la absoluta incompetencia del gobierno nacional. Iván Duque, con todo respeto que me merece el uribismo, es un monigote, es un personaje que no tiene ninguna iniciativa, que tiene jefes en plural, o sea, es un presidente con jefes. Yo creo que Carrasquilla ni siquiera le pasa el teléfono, o sea, es una figura absolutamente insignificante dentro de la estructura de poder. Entonces él tiene que pedirle permiso a la Andy, le toca pedirle permiso a Bruce McMaster, le toca pedirle permiso a la NIF, le toca pedirle permiso a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Uribe, a Carrasquilla. O sea, es como ese pobre hombre, yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero al lado de eso, pues Claudia parece pues la berraca más dura del mundo, a pesar de que hasta ahora la situación en Bogotá es muy grave. Estamos hablando de 1.000 y pico de casos. Casi la mitad de los casos están en Bogotá con un subregistro enorme. Entonces, en este momento, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿qué pasaría si abrieran mañana? Si la cuarentena se levanta mañana, vamos a tener 5.000 muertos en 2 semanas. De No se acuerdo. puede levantar la cuarentena, pero tampoco podemos seguir así indefinidamente. Entonces, pues es una situación muy difícil para los gobernantes sin duda y pues yo creo que Claudia es bien intencionada y trata de hacer ciertas cosas, pero por ejemplo, lo que está pasando con las ayudas, ella tiene que tomar una decisión política y es es darle la mano con lo que el Estado tiene a todo el que se atraviese. Aquí ese cuento de la tecnocracia y de la focalización y de que entonces vamos a tener las bases de datos impoluta para que no te vaya a llegar un mercado a una familia que también tiene familias en acción. Este no es el momento para eso. Va a tener que apagar un estallido social y estamos en un estado de incertidumbre que es terrible porque es que hoy, con la información que tenemos, con el subregistro que tenemos, simplemente es imposible pensar en terminar la cuarentena. De Y esto acuerdo. pues tiene que acabarse en algún Bueno, momento. se nos está Concejal, acabando el tiempo, pero nos sí, queda tiempo para ¿cuánto nos queda? la sección de Catalina. Ya ¿Sí? dos ¿Cuánto minutos, nos sí. queda? Ya, ¿2 minutos? Sí. Las Te preguntas compramos 5 minutos. para cerrar, el Yo concejal. quería, antes de hacerle la sección, yo quería que el concejal, antes de la sección del semáforo, quería que nos contara brevemente, concejal, usted, para que las personas que lo están viendo, cuéntenos usted cómo está viviendo la cuarentena, cómo ha sido para usted todo este proceso de aislamiento. ¿Ha sido fácil? ¿Le ha dado duro? ¿Cómo ha sido? ¿Con quién vive? Yo estoy muy bien acompañado de Ah, dos gatos. bueno. Una gata que se llama Bolita, ella tiene 3 nombres. Yo Ella siempre he tiene, dicho que la gente no se imagina que el concejal Carrillo es tierno. Yo siempre debo ella decir tiene- que pues, Carlos es súper amigo mío, pero yo siempre decía que esta imagen que está mostrando acá debe ser como el apocalipsis para la gente, porque él, pues uno no lo suele ver así. Estoy pasando la cuarentena con 2 gatos, un gato y una gata.
con Yululu y Bolita. Ellos la están pasando con usted. Tienen el divorcio, además. Están desesperados conmigo aquí, están cansados de verme todo el día en su territorio. Pero ¿Y le ha dado duro? estoy muy ocupado. La verdad es que el consejo sesiona todo el tiempo, son unas sesiones muy extensas, muy agotadoras, y los concejales tenemos mucho trabajo aparte de la sesión, y pues no me queda mucho tiempo, la verdad. Trato de sacar un poco de tiempo para cocinar, que es algo que me gusta mucho. Aquí estoy estrenando, les voy a mostrar esta prensa de tofu. ¿Qué es? ¿Para qué? Para sacarle el agua al tofu. Ok. Aquí estaba justamente preparando el tofu que voy a hacer mañana al horno. Entonces, pues cocino. Le estoy haciendo caso a algún tecnócrata de hacer el almuerzo a las 10 de la noche para aplanar la curva de la productividad. Cristian está que se pregunta, él tiene una sección también de este programa que pues bueno, no va a entrar hoy, pero él tiene una de preguntas pendejas. Sí, entonces iba a decir como que si usted es vegetariano. Soy vegetariano. Tan pendejo. Es vegetariano. Ya no veo la necesidad del concejal dicen los chismosos que usted se plancha la barba. Entonces ya no tiene que plancharse la barba, porque si no estamos planchando la ropa, no creo que se esté planchando la barba. Hoy no me la planché, pero sí tengo una plancha de barba. ¿Sí? Ahorita me cuenta cuál utiliza porque voy a empezar también a tener ese look ermitaño, entonces estoy dejándome la crecer, Para entonces enderezarla un poco, y ahora va a sí, tocar más porque no hay barberías y quién es sabe. muy rebelde esta vaina, entonces luego hasta que cierre el programa me manda el datico. Bueno, y ahora sí, Yo no me concejal, meto vamos a alcohol por la boca, ¿no? Y no soy evangelizador, pero sí creo que pues cualquier reducción de esa huella de sufrimiento es valiosa. Oiga, y una pregunta, y todo el mundo se está rapando, se está quitando la barba precisamente porque dicen que eso aumenta la posibilidad de contagio, ¿no lo ha pensado? Es que, ¿qué? Sale con otro ¿Cómo? tapabocas acá abajo. Me toca hacerme una trenza y ponerme los tapabocas, pero no he pensado en quitarme la barba. Pero Bueno, Cata, dispara. Claro que sí. Dispara, eso suena. Suena uribista, yo sé, perdón. Dios mío, si bien como estigmatizar también es violencia. Concejal, acá es para ser súper puntual, yo le voy a decir en el semáforo y usted solamente me dice puntualmente quién. Entonces, por ejemplo, de la semana pasada o de esta semana, ¿usted a quién le sacaría el semáforo en rojo? la semana pasada o esta semana, Sí, ¿a qué personaje de nuestra política, a qué situación usted diría semáforo en rojo para? yo le pondría el semáforo en rojo al presidente, sin duda, a Iván Duque. Ok. Creo que lo hace mal. Creo que este comentario de los 2 millones que se gana un panadero es como... Uy, sí, yo Yo hoy empecé ya con un quiero curso ser de hostelería. panadero. Sí. Sí, muchos Bueno, profesionales, muchos profesores querrán ser panaderos ahora. El color amarillo. amarillo. El amarillo que viene siendo para nosotros el color fajardo. Sí, no, polo Color no. que puede. Yo creo que el amarillo sería para la alcaldesa de Bogotá. Creo que lo que decía hace un momento, ella brilla en comparación con Iván Duque, Ok. pero creo que ha tomado unas decisiones inaceptables. A mí la manera en que ha tratado el tema del San Juan de Dios me molesta particularmente, porque miente, literalmente miente. Entonces sale a decir y a descalificar a quienes estamos en contra de la demolición de la Torre Central, diciendo que ese edificio es una porquería, que eso no sirve para nada, que hay que demolerlo, cuando el edificio tiene un enorme valor patrimonial. Y pues ella está desconociendo todo el trabajo de patrimonio que hizo el PEMP en el 2015, más allá de la discusión, de su discusión política con Petro. Entonces, creo que se ha equivocado en otras cosas, yo le pondría amarillo. Bueno, y color verde. ¿Quién lo hizo bien? No, así sí, no he hecho nada. El color verde tiene que ser nacional o puede ser de cualquier parte. Cualquier parte. De cualquiera.
pues el color verde se lo pondría a Bernie Sanders, que dejó la carrera a la presidencia, pero pues sigue viva la ilusión de un cambio en el país más poderoso del mundo, en millones de jóvenes, sobre todo de ese país. Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy acá en Los Confinados. Tuvimos muchas gracias, concejal Carlos Carrillo, por acompañarnos. A A usted. todos los que se conectaron en Facebook, en Twitter, muchas gracias. Acá queda montado el programa de hoy para que se lo envíen, lo comenten. Nosotros damos respuesta a todo. Y gracias, muchas gracias al polémico concejal. Polémico. No, si suena polémico, Polémico. Polémico. Y gracias a todos los que nos vieron. Esto fue Los Confinados. Chao, chao. Chao. ¿Te desconectaste?